Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Cristian Mauricio Rodríguez, estudiante de Ingeniería Electrónica. A continuación voy a presentar la presentación de la fase 2 para el curso de Instrumentación Virtual. Pertenezco al grupo número 43. El requerimiento de la empresa es una empresa que prepara alimentos y los empaca. Entonces solicitan crear una propuesta que respuesta al requerimiento presentado por el cliente. El cliente nos solicita unas condiciones que se deben monitorear, que son la cantidad de producto en la tolva de dosificación, la temperatura en el sellado vertical, la temperatura en el sellado horizontal, el número de bolsas con producto y la temperatura en el ambiente. Entonces, tenemos por aquí la configuración de el circuito que hemos realizado. Lo hemos hecho a través de una placa de Arduino, el Arduino 1, simulando pues para las condiciones a medir, como lo son el nivel, la temperatura de sellado vertical y horizontal y la temperatura ambiente. Hemos utilizado potenciómetros, ya que intentamos con los sensores, pero realmente el equipo no nos corrió, solamente nos corría con uno. Entonces pues hemos decidido dejar el sensor infrarrojo para la cantidad de productos de paquetes sellados, ¿sí? Los otros los vamos a representar a través de potenciómetros, ¿sí? Para aumentar o disminuir las variables. Entonces, tenemos por aquí la tarjeta Arduino. A ella conectamos en los puertos análogos de A0 a A3, son los 4 puertos. Hemos conectado los potenciómetros P1, P2, P3 y P4. Tenemos en el puerto, en el pin digital número 13, tenemos conectado el sensor con el que nos funciona, que es el infrarrojo, para medir la variable de cantidades. A este sensor infrarrojo le hemos conectado un LED que nos indique el estado, si está en 1 o en 0. Cuando está en 1 está encendido, cuando está en 0 está apagado, solamente pues para que nos indique visualmente el estado aquí en el programa. Y adicional tenemos a los puertos 0 y 1, tenemos conectada el monitor serial. Listo. Hemos creado aquí el puerto COM a través de nuestro programa de conexión para conectarlo con la HMI. En este caso lo vamos a representar con el software LabVIEW. Tenemos aquí la tolva. Vamos a poner a correr los programas. Arrancamos con el LabVIEW y Proteus. Listo. Tenemos aquí el monitor serial y vamos a mirar la primera variable que debemos medir. Nos dice que la condición a monitorear en este caso es la tolva. Dice que en la tolva debemos tener un producto. Si el nivel del producto en la tolva de dosificación es menor al 20%, se activa una alarma visual y sonora. Entonces vamos a darle a la tolva, a darle un nivel menor. Aquí tenemos el porcentaje llenado. Vamos a disminuirlo. Tiene que ser menor al 20% y debe activarse una señal visual y sonora. A ver, en este momento casi llega al 20%, que son 200 kilos. El 20% de la tolva, se nos activa una alarma visual y sonora. Listo. Nos dice también que debemos monitorear la cantidad de producto para que cuando la dosificación sea mayor al 95%, se activa una alarma y la electroválvula de salida. Entonces vamos a aumentar la variable. Vamos a disminuir esto un poquito para que nos haga silencio.
Listo, vamos a aumentar esa variable. Cuando nos pasa del 95% se nos debe activar esta electroválvula y este bombillo. ¿Sí? 94, 95. En este momento se activa la electroválvula y se activa el LED que nos indica, un bombillo que nos indica que el nivel ya está por encima del 95%. ¿Listo? Vamos a proceder a dejarla en una cantidad media para que no se nos activen estos dos indicadores, ya que pues, nos consume recursos del equipo. Eh, el otro de los pasos a monitorear era que cuando en el sellado vertical, cuando la temperatura excediera los 145 grados, se, se, se nos muestre una alarma visual y sonora. En este caso la tenemos a 130 grados. Vamos a aumentarla. Tenemos, bajar esta aquí para que nos deje trabajar. Aquí tenemos el sellado vertical. Vamos a aumentar hasta que nos suba de 145 grados. Ahí nos subió a 148 grados ya y nos empieza a sonar una alarma, esa es la sonora, y nos muestra aquí un indicador visual también que nos dice que la temperatura del sellado vertical es superior a 145 grados. ¿Listo? Vamos a bajarla nuevamente para que ya se nos desactive la alarma tanto visual como sonora. En el sellado horizontal tenemos el mismo caso, tenemos una banda de sellado horizontal, tenemos aquí configurado un termómetro que cuando la temperatura se pasa de 145 grados, nos presenta una señal tanto visual como sonora también. Aquí la estamos viendo y la estamos escuchando. Listo. Entonces cumple el requerimiento. Vamos a bajarla nuevamente para que no nos consuma recursos del equipo. Ahí ya quedaron ya las dos apagadas. Listo. También nos decía que debemos monitorear la temperatura del ambiente. ¿Sí? En este caso pues tenemos para monitorear la temperatura tenemos también un termómetro. Nos dice que cuando la temperatura sea superior a 23 grados centígrados se nos encienda el aire acondicionado. En este caso también hemos implementado un bombillo que siempre está en estado verde y cuando la temperatura supera los 23 grados centígrados, el bombillo nos pasa a color rojo, que está indicando que hay un problema. Entonces vamos a subir la temperatura. Ahí se nos ha subido de 23 grados centígrados, se nos ha cambiado el estado del bombillo a rojo, indicándonos que hay algún problema y se nos ha encendido el aire acondicionado. Pues ahí tenemos un pequeño retardo en el procesador de nuestro equipo, pero pues ahí como pueden ver gira un poco lento, pero gira. ¿Sí? Vamos a detener nuevamente, vamos a bajar la temperatura nuevamente para que se nos desactive el aire acondicionado y el bombillo cambie el estado nuevamente en verde, que quiere decir que la temperatura es adecuada. El otro requerimiento que solicitaba era la cantidad de paquetes. Entonces tenemos aquí una banda transportadora que nos va sumando los paquetes según el sensor infrarrojo que tenemos aquí. Vamos a ver en el monitor serial, podemos ver aquí que en este momento el sensor está transmitiendo, ¿sí? Cada que se interrumpe, ¿sí? Cada que yo lo interrumpo aquí, cada que nos deja de pasar, se detiene, ¿sí? Cuando pasa un paquete, se interrumpe la señal, perdón, y vamos a simular aquí con este pulsador, que cada que pulsa es un estado que cambia, es un paquete que pasa por el sensor infrarrojo. ¿Sí? En este momento siguen 3 porque está detenido el pulsador. Ahí sigue aumentando, ahí ya lo corrimos nuevamente y continúa en 4, el llenado en 5, ¿sí? Y nos va llenando aquí la cantidad de paquetes hasta un máximo de 10. Le hemos puesto ahí una condición para que nos llene hasta 10 paquetes
simulando que sería la caja de empaquetado ya de los paquetes, ¿sí? La caja de empacado de los paquetes, valga la redundancia. Cuando llega a 10 cajas, a 10 unidades por caja, se nos reinicia este contador, ¿sí? Para que ya simula que pasaría a otra caja. Entonces, vamos a detener aquí ya el, el programa. Vamos a detener para poder explicar el diagrama de bloques y para poder explicar el código. Vamos al diagrama de bloques. Aquí realizamos la configuración pues, del puerto COM a través de la función Visa, que es la que nos permite comunicar a través de un puerto serial virtual, en este caso, el programa Proteus, que sería manejado por el microcontrolador Arduino, con la HMI que estamos creando, que la estamos trabajando en la. Aquí pues recibe los datos, ¿sí? Del software, por el puerto COM, recibe los datos del Proteus, los que nos está mandando allá, y eh, empieza el proceso. Pues arrancamos aquí con el del aire acondicionado, ¿sí? Nos recibe, nos dice aquí, pues como lo tenemos trabajando a 1023 bits, hacemos la conversión para lo dividimos por 10.23 para que nos quede trabajando en función de 100 grados, en este caso, que serían los grados a los que va a trabajar el aire acondicionado, ¿sí? El termómetro, perdón. Esto lo metemos a un comparador que nos dice que va a trabajar en un estado entre 0 y 23, ¿sí? Mientras esté en 0 y 23, aquí se niega para que esté apagado. Cuando la condición cambie de la temperatura, se nos enciende el aire acondicionado. ¿Listo? Aquí tenemos una negación para que se nos encienda y se nos apague la alarma, ¿sí? Y cuando esto pasa al false, pues no hace nada. Esto tenemos un caso en un case. Bueno, aquí tenemos conectado a la a la, a la gráfica, al monitor de gráficos. ¿Listo? Aquí tenemos la otra condición, que sería para la temperatura de sellado horizontal y vertical, que son exactamente lo mismo. Estamos trabajando a 1023 bits, entonces lo dividimos por 4 para que nos quede trabajando en 256 más o menos, 56 grados. Aquí nos lo representa gráficamente este termómetro. Listo, entonces cuando obtenemos este dato de aquí, que ya entrarían solamente 256 bits, le creamos una condición, un comparador que nos dice que cuando la temperatura recibida sea mayor o igual a 145, nos encienda una sirena, que sería este es un booleano, que sería el botón o el bombillo en este caso, que enciende y apaga, y una sirena, que es el sonido que escuchamos, ¿sí? Lo tenemos negado para que encienda y apague todas las veces. Lo tenemos en un true, en un case, entonces en el falso no hace nada. ¿Listo? Con la temperatura vertical es exactamente igual, es exactamente lo mismo. Con la temperatura vertical pasa exactamente lo mismo. Entonces la tenemos en un comparador que nos dice que cuando es igual, mayor o igual a 145 grados, nos entra un case que nos encienda el bombillo, ¿sí? Y la sirena, que nos encienda la sirena, que es la visual y sonora, y aquí lo negamos pues, para que encienda y apague, y ese es el sonido que nos genera el pito. Listo, aquí recibimos los datos de tolva, ¿sí? El nivel de la tolva nos dice que, vamos a poner una condición, una comparación, que nos dice que cuando sea mayor o igual a 950%, nos entra en un case que le hemos colocado aquí en estado true y false, ¿sí? Para que nos encienda el indicador, es un booleano que nos alumbre el bombillo en verde o que esté apagado,
¿sí? En este caso, cuando es superior al 95%, nos encienda este bombillo y nos active la electroválvula, ¿sí? Bueno, podemos ver aquí, está la electroválvula que se activa al 95%. También que cuando sea inferior ese nivel al 20%, en este caso sería 200, eh, cuando sea igual o inferior, igual nos encienda el bombillo, el indicador LED, que sería este, y nos da una alarma visual y sonora también. ¿Sí? Haría lo mismo ahí. El otro que tenemos aquí es la banda transportadora. Tenemos configurada la banda, la hemos creado con un slide. A ese slide lo estamos manipulando con un booleano, con un botón de encendido y apagado, ¿sí? Y lo hemos metido en un case y en un while para que se nos repita el ciclo cada 10 veces, ¿sí? Aquí realizamos una sumatoria para que nos sume de uno en uno y aquí una comparación para que cuando nos llegue a 10 nos reinicie a 0, ¿sí? Nos toma el estado de la cantidad de veces que ha pasado, nos reinicia a 0 y continúa el ciclo nuevamente, que sería para una caja nueva. Le hemos conectado un retardo de ley de 500 y tenemos el botón de parada de la banda transportadora. Aquí hemos creado los, los estados del carro, ¿sí? Lo hemos creado con un numérico, unos botones booleanos, ¿sí? Que mantienen apagados, el estado de ellos siempre es apagado, ¿sí? Los hemos metido en un case para que hemos creado 10 casos diferentes que con cada caso se nos va a llenar una de las cajas, ¿sí? En este caso, en el primer caso vamos a tener solamente una bolsa encendida, ¿sí? Por eso nos va a mostrar solamente una bolsa. En el segundo caso ya nos suma la siguiente bolsa, ya tendríamos 2 bolsas encendidas y toda la otra apagada. En el tercer caso, 3 bolsas encendidas, todas las otras apagadas, así sucesivamente hasta cuando llegamos al caso número 10, estarían todas las bolsas encendidas, ¿sí? Que sería la sumatoria de las bolsas dentro de la caja. Serían estas bolsitas que tenemos aquí. ¿Listo? Tenemos aquí el indicador numérico que nos va sumando la cantidad de bolsas que pasan por el sensor infrarrojo. ¿Listo? Este llega a 10 y se reinicia a 0. ¿Listo? Cuando ya suma las 10 acá, se reinicia a 0 y cambia la caja. Ahora vamos a explicar el código Arduino. Código Arduino. Bueno, aquí declaramos como enteros, ¿sí? Los textos con igual a 0, entero, estado igual a 0 y entrada igual a 3, que esta entrada pues la vamos a conectar sería la entrada del sensor infrarrojo, va a ir conectada al pin 3. Aquí vamos a declarar los valores análogos, ¿sí? Sería un valor al que le vamos a asignar más adelante unas entradas. Vamos a declarar como entero los valores análogos, el valor A0, que sería la entrada de un potenciómetro por el puerto análogo 0, el valor A1 por el puerto análogo 1, el valor A2 y el valor A3, que serían los 4 potenciómetros. Listo. Aquí iniciamos el código setup, declaramos, llamamos el monitor serial y declaramos los pines que ingresamos, los valores que ingresamos arriba, los vamos a declarar como entrada, porque en este caso solamente el Arduino lo que va a hacer es recibirnos, ¿sí? Tenemos la entrada, el valor entrada, que en este caso se lo hemos dedicado al pin 13, lo tenemos como entrada, que es el pin del sensor infrarrojo, y los pines del A0 al A3 como entrada también, que serían las variables a medir, que sería la temperatura y el nivel. Aquí inicia el void loop, que es el que nos toma los datos del contador digital, del sensor digital, ¿sí? Eso nos los va a leer en estado, los va a tomar como entrada. Listo, aquí nos va a leer también los análogos, ¿sí? De A1, A2, A3, A0, A1, A2 y A3 serían los valores de entrada de los potenciómetros. Creamos una condición, creamos un if que nos dice que cuando estado sea igual abajo, ¿sí? El contador empieza a sumar,
ese estado lo tomamos de, aquí lo declaramos para que siempre esté en cero, siempre va a iniciar en cero. Eh, Aquí nos va a empezar a sumar de 1 en 1, que sería que sería el sensor infrarrojo. Creamos un while, una condición que diga que mientras contador sea menor o igual a 1 y contador sea igual o igual a 10, siempre en estado nos va a estar leyendo el puerto digital de entrada, que sería el puerto digital 3, que sería este de aquí. Ese de aquí. Creamos otro que nos dice que cuando contador sea mayor que 10, contador vuelva a ser 0 para que no se nos inicie nuevamente en 0 el conteo para que inicie en una nueva caja. ¿Sí? Aquí iniciamos, estos son los datos de configuración en pantalla para que en la pantalla nos muestre los números siempre, siempre nos muestre los números aquí en el monitor serial, nos muestra los números en el monitor serial eh, separado por comas, ¿sí? Entonces, en serial nos va a mostrar el valor de A, que sería la primera variable a medir, en este caso están 215, luego nos va a mostrar nos imprime ese valor, nos imprime una coma para separar los espacios, ¿sí? Para separar los valores. Luego nos imprime el valor de A1, que será la segunda variable, luego el de A2, que será la tercera variable, luego el de A3, que será la tercera variable, la cuarta variable, perdón, y luego nos imprime el valor de contador, que sería el pin 13. Nos va a imprimir aquí el valor de contador, que son los valores que entran por este pin. Listo, que sería el sensor infrarrojo. Ahí le ponemos el LN, que es para el salto de página, para que no nos queden los datos todos seguidos, ¿sí? Sino que haya un salto de página en cada medio segundo, porque